Cada vez existe una separación mayor entre la edad biológica de la mujer y la edad social. Me explico. En la generación de nuestras abuelas y nuestras madres se solían tener hijos en la década entre los 20 y los 30 años, y esto ahora no es así. La natalidad está cayendo y me gustaría daros algunos datos. Hoy en día, la edad de la búsqueda del primer hijo es a partir de los 32 años, como os comenté en otro capítulo. La congelación de óvulos con la intención de posponer la maternidad es una técnica que está en aumento. De hecho, la Sociedad Española de Fertilidad publicó que en el 2022 se realizaron más de 8.000 ciclos de congelación de ovocitos. Esto es una cifra muy importante. A menudo la congelación de ovocitos se realiza con la intención de esperar al momento en tener una mejor situación económica o emocional, o simplemente posponer la decisión de ser madre o no serlo. Por otro lado, la tasa de divorcio es altísima. Más del 50% de las parejas se van a acabar divorciando entre los 40 y los 59 años. Ser madre o no serlo, serlo con la pareja ideal, formar una familia, todo esto son cuestiones muy profundas y muy trascendentales que mueven muchísimo los sentimientos de las personas y en especial de las mujeres, que son las que están sometidas a mayor presión social para ser madres. Existe como una cuenta atrás que está presente más o menos consciente en todas las mujeres y que a veces condiciona cada uno de los pasos y decisiones que van a ir tomando a lo largo de su vida. Y creo que para hablar de relaciones humanas y emociones no hay nadie mejor que nuestra próxima invitada. ¿Y quién mejor para hablar de todo esto que Elba Abril? Hola Elba, buenos días. Hola, buenos días. Estoy súper contento, me parece un lujo tenerte aquí. No, lujo es mío por venir a un podcast, aparte de tan reconocido, sobre todo tan diferente, ¿no? A los comunes, que haya un podcast sobre infertilidad, sobre el camino a la maternidad, me parece muy valiente, así que estoy feliz de estar aquí contigo. Pues muchas gracias, bienvenida al podcast Nadie dijo que sería fácil. Elba es periodista, experta en relaciones y desarrollo personal y para mí es una comunicadora extraordinaria. La conocí a través de su podcast y me enganché. Fue un momento de mi vida en el que necesitaba algunos consejos y me has parecido el descubrimiento de 2024. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Elba, ante todo, mil gracias por tu generosidad. Creo que muestras mucha generosidad compartiendo tus consejos y reflexiones en tu podcast porque al final nos das información muy valiosa a muchas personas y estoy seguro que tienes mucho que aportar en el capítulo de hoy. Espero, eso espero, a ver si no te defraudo. Espero que no. Eres excelente comunicando sobre relaciones personales y gestión de emociones. Pasaste de ser periodista y estar detrás de las cámaras durante mucho tiempo a estar delante de la cámara ahora y la verdad es que no se te da nada mal. Cuéntame un poco. Pues al final hice el camino por necesidad y porque ahora, igual que tú estás haciendo ahora, pues la manera de dar a conocer tu trabajo es inevitablemente, ¿no? La exposición. Tenemos que estar en los sitios, se nos tiene que ver, la gente tiene que conectar con nosotros y al final no queda otra que salir, te guste más o te guste menos. Que lo disfruto, aunque no era mi camino inicial, pero bueno, aquí estamos y feliz también. ¿Hubo algún factor que te hiciese dejar la televisión, el mundo de la televisión, estar detrás de las cámaras? Sí, fue algo muy natural. O sea, siempre he explicado que no hubo ningún detonante así como muy grande de pues un fallo grande o una bronca grande o un programa que pasara algo. Simplemente yo fui notando como lo que al principio me entusiasmaba y durante tantos años me entusiasmó y yo era muy workaholic, me gustaba muchísimo mi trabajo, pues poco a poco me fui como desenamorando. Y ya me daba más pereza que fuera el lunes, me daba más pereza. Yo estaba en informativos y las elecciones para nosotros son como la Champions, ¿no? Entonces, antes, cuando venían elecciones o cuando había una noticia grande de esas que tienes que trabajar todo el fin de semana, muchas horas, me hacía mucha ilusión y cada vez me empezaba a dar más pereza. Y vi que mi llamada hacia allí como que se estaba aflojando mucho, pero claro, esa crisis te dice, vale, pero si no es aquí, ¿dónde es? Porque yo soy esto, llevo años trabajando aquí, es lo que sé hacer, es lo que he estudiado, ¿qué hago? ¿No? Entonces, pues muy paulatinamente, mientras yo me iba formando sobre pues esto, ¿no? Descubrir no solo lo que me gustaba, sino la gestión emocional de todo eso, porque cuando no estás bien en un sitio también hay más roces con los compañeros, obviamente, les culpas de tu incomodidad. Entonces, a través de descubrir todo este mundo del autoconocimiento, de la gestión emocional, también yo tengo trampa porque en casa tengo psicólogos, tenía muchos libros por allí, tenía la información y pues fui dando el giro muy poquito a poquito.
como muy orgánico, como muy natural, hasta que casualmente el informativo en el que estaba se terminó. Estuve un tiempo sin trabajar en informativos y mientras tanto pues tuve el espacio para poder ir creando el nuevo proyecto y así una cosa pues dio paso a la otra, casi sin buscarlo un poco. Pues mira, ligando esto de tomar decisiones, una cosa que me resonó muchísimo de tu podcast es un capítulo en el que hablas de tomar buenas decisiones. Y quería comentar que este podcast nació en un momento en el que yo venía en un AVE de vuelta de Madrid a Barcelona y me atravesó como la idea de decir, es que yo creo que tengo que comunicar muchísimas cosas que salen en consulta con las pacientes y creo que tengo ganas de que esto llegue más lejos, ¿no? Y me atravesó como la idea, lo sentí muy claro, sabía que se diría, nadie dijo que sería fácil, me vinieron los nombres de las chicas y las mujeres que quería entrevistar, entre ellos tú, lo tuve clarísimo. Y en un viaje de vuelta a Madrid a Barcelona lo escribí todo, al menos la idea general, ¿no? Y creo que fluyó de forma muy orgánica. Se lo comenté a la clínica en la que trabajo, que es la clínica Eugene, que es una clínica de reproducción asistida. Y creo que apostaron por esto y fue una apuesta muy valiente porque al final no es un producto puramente marketingiano, sino que creo que es un producto de calidad en el que vamos a traer a muchas personas y quería agradecerlo, ¿no?, a esta clínica. Entonces, ¿qué te parece esto, no? ¿Crees que a ti te pasó lo mismo? Hostia, como de repente tuviste esta idea de cambiar. Sí, y yo creo que va un poco quizá en la línea de lo que acabas de decir, que a mí me faltaba un podcast, también en ese momento no había tantos, o no tantos en esta línea. Había muchos de entrevistas, pero no muchos de reflexiones. Y pensé, me apetecería a mí una vez a la semana, ¿no?, escuchar a alguien, no tanto debatir temas como muy existenciales y como muy grandilocuentes, sino cómo resolver las cosas más cotidianas, ¿no? De que me ofende el comentario que me ha hecho mi amiga, no sé cómo resolver este problema con mi pareja que pues, hace un par de días que estamos un poco distanciados, pero no sé si me toca pedir perdón o me toca esperar. O sea, estas cosas más prácticas que muchas veces te sientes muy sola porque piensas, no parece tan grande, pero a la vez es lo que nos va causando esa incomodidad diaria, ¿no? Y pensé, venga, dale, hazlo tú y busca el punto ese, ¿no?, que también me costaba entre no victimizarnos, pero tampoco pasarnos de duros, ¿no? Ese punto medio que no lo acababa de encontrar y a base de tenerlo que hacer yo, también me ha obligado a mí, por supuesto, a hacer un trabajo conmigo misma. Y ahí estaba el reto, ¿no? Cosas que no existan o que por lo menos tú no conozcas, igual existen pero tú no conoces, pues vamos allá, hazlo tú. Yo creo que es uno de los secretos del éxito que has tenido con tu podcast porque llegan muchas personas. Al final, quien más o quien menos se enfrenta a estas dificultades. O sea, la mayor parte de los títulos de tus capítulos, yo creo que todo el mundo se siente parcialmente identificado o en algún momento de su vida va a necesitar o ha necesitado consejos respecto a este tema, ¿no? Sí, Entonces, de hecho, uno de los feedbacks que más me dan es, o una de las cosas que más me gusta que me digan es, pensaba que era un bicho raro, ¿no? Y pensaba que yo hacía drama de una cosa muy pequeña y me doy cuenta que es que mucha gente está así, que va un poco igual con la infertilidad, cuando hay abortos, es muy parecido a como yo me sentí. Y es esto de decir, hey, no, que no somos bichos raros, que lo que te pasa a ti le pasa a mucha nos gente. pasa a casi todos. Si no es por aquí, es por allá, y si no es en este tema, será en otro. Y a ti te ha costado la maternidad y a otro le costará el éxito laboral. Y no entiende cómo tú a los 30 ya estás en este cargo. Pero todos al final vamos lidiando más o menos con las mismas cosas y tener guías por diferentes lados, con diferentes voces, con diferentes ejemplos, para mí es la maravilla que nos han dado las redes sociales hoy en día. Totalmente. Cuando te llamé para invitarte a este podcast, me dijiste que tú justamente habías atravesado algunas dificultades para ser madre. ¿Te apetece contárnoslo? Totalmente. Totalmente, porque además yo me acuerdo que yo tuve abortos de repetición, tuve 2 abortos yo tenía embarazos anembrionarios, solo que antes se llamaban huevos güeros, que tú lo explicarás mejor, pero tú estás embarazada, tú tienes tu test de embarazo positivo, con lo cual tú estás de hormonas hasta arriba y con ilusiones hasta arriba y con tus fantasías hasta arriba. Y en mi caso, cuando iba a la primera ecografía, me decían, el saco está vacío, no hay bebé y por tanto te toca abortar, porque te toca abortar esa placenta y te toca pues un legrado, o en el primer caso fue un legrado y en el segundo caso fue un natural, de manera natural. Lo siento. Gracias. Esto, por ejemplo, es lo que me faltó por parte del médico que nos lo contó. Un lo siento. Y fíjate cuántos años han pasado y todavía cuesta. Porque... Y mira, una de las cosas que a veces te preguntan, ¿qué es lo que antes te imaginabas que más te ha cambiado? ¿No? Y a veces piensas, la maternidad, ¿no? Me la imaginaba como muy ideal y después me he dado cuenta que era muy difícil. No, yo más o menos me la podía imaginar. Para mí lo más sorprendente en la vida, el shock más grande que me he llevado ha sido con los abortos.
que cuando yo escuchaba a alguien decir, bueno, sí, perdí un bebé a las 7 semanas, a las 8, lo que te dicen, ¿no? Antes del en el primer trimestre pensaba, honestamente, pensaba, bueno, pues un disgusto, lo entiendo, pero ya, ¿no? No, es que te parte viva, es que te parte en dos. Y a veces, según como te lo digan, yo entiendo que los profesionales veis muchos todos los días, pero para ti es tu primer embarazo o el segundo, llevas toda una vida deseándolo. Y cuando por fin lo tienes, que se te rompa con 2 palabras, que sé que para mucha gente es no hay latido, para mí fue no es evolutivo, y yo en ese momento pensé, ¿esto qué significa? Si yo tengo un test de embarazo, tengo las 2 rayitas, ¿qué significa? No tengo la regla, noto los síntomas, ¿qué me estás contando? Y me dijeron, bueno, ahora la ginecóloga te lo contará. Porque primero tienes la ecografía con el ecógrafo y después... Y ese, además me dejaron 1 hora en una sala llena de mujeres con la tripa muy grande, haciendo llamadas de es niño, es niña. Tuve que salir porque esa parte emocional no estaba contemplada, tuve que salir fuera porque no lo podía sostener. Y después la forma en la que nos lo contaron, que entiendo que para ellos es algo muy, muy cotidiano, pero como si te estuvieran diciendo no queda leche en el súper, vete a otro y ya lo conseguirás, porque en nuestro caso fue, mira, pues esto es muy habitual, no significa que haya ningún problema, simplemente pues habrá que hacer un aborto y luego pues lo vuelves a intentar. Que entiendo, ahora desde la perspectiva entiendo, hay gente que está muchos años para conseguirlo, hay gente que tiene procesos muy duros y en este caso pues quizá no lo era tanto, pero para ti... Para ti lo era. Para ti lo era, porque llevas mucho tiempo esperando esto y ese zasca tan grande te interrumpe toda la narrativa. Es como yo pensaba que tener un test de embarazo implicaba que aquí 9 meses yo iba a tener un bebé. Y no. Y ahí descubrí el gran mundo de pues a la que lo dices, pues cuando todas las amigas te dicen, pues yo pasé por 2, pues mi madre tuvo 3 antes de mí, o 1 entre mi hermana y yo. Ahí es donde se abre el mundo de, que no estoy sola, que esto es algo súper común, que por aquí habéis pasado tantas mujeres y hombres acompañando, obviamente. Wow. Y aquí empieza la validación tan importante en todo proceso de duelo. Que hasta que no lo cuentas o no hay podcast como el tuyo, o en mi caso me pasé toda la noche viendo vídeos de una chica que colgaba en YouTube todo su proceso, que en ese momento estaba embarazada, pero contaba una pérdida de un embarazo a las 17 semanas, que es bastante adelantado, casi a la mitad. Y luego otra había tenido a las 7 semanas y ella lo contaba muy abiertamente, muy, muy abiertamente. Me pasé la noche viendo sus vídeos. Porque necesitaba no tanto el abrazo de alguien que te comprenda, que es todo lo que puede hacer quien está a tu alrededor. Yo necesitaba la voz de alguien que hubiera pasado literalmente por lo mismo. Y en el caso de esta chica incluso peor, pero alguien que entendiera que ni estoy exagerando, ni soy una boba, ni me lo estoy inventando, ni estás haciendo un globo, sino que realmente supiera exactamente lo que estás notando sin que te lo invalidara, ni tampoco que te lo exagerara, porque también está al lado contrario, ¿eh? Quien te dice, wow. No sabes lo que estás ayudando ahora mismo a todas las mujeres que te están escuchando y te están viendo. Porque da gusto poder escuchar de alguien como tú, que lo explicas tan bien todo esto, ¿no? O sea, volviendo a lo que tú decías de cómo se te informó de esta situación, yo quería decir que es una reflexión que muchas veces yo hago, ¿no? Porque yo creo que sí que intento hacer el ejercicio de ponerme en el piel de la paciente, aunque para mí sea una paciente más, para ella es su momento, tanto para bien como para mal, ¿no? Entonces quería hacer la reflexión que los médicos no nos enseñan a comunicar, no nos enseñan a dar malas noticias y nos enseñan a buscar soluciones. Todo el rato tengo que ser objetivo y tengo que saber mucho y tengo que... Claro, sois problema-solución, ¿no? Claro. Y eso está muy bien, pero a veces necesitáis que paremos un momento, que os acompañemos y luego ya hablaremos de las soluciones, pero necesitáis un rato para sentir esto, ¿no? Sí, también tengo que decir que mis 2 abortos fueron en una misma clínica, pero después cambié y ahí me encontré todo lo contrario. O sea, me encontré una persona humana, cercana, que fue el 3er embarazo, que fue el que salió bien. Incluso casi te diré demasiado, porque incluso en el momento del parto, que trajeron esa bandeja que traes llenas de bisturís, que me dijeron, yo si te tengo que cortar te pediré permiso. Y pensé, no, haz lo que tú sientas, lo que tú sepas y lo que tú consideres como médico. Yo no quiero elegir eso. Pero quiero decir que también he vivido la otra parte. También hay muchos médicos humanos y creo que además cada vez más. También al final somos profesionales de lo nuestro, pero somos personas también. Y cuanto más se forme la persona como persona, también hay una parte humana en todo trabajo, aunque vendas muebles. Sí, totalmente de acuerdo. Y no solo te ayudará en la venta, sino te ayudará en el trato. Y al final, cuando elegimos ginecólogo, que por supuesto queremos estar seguras por la formación que tenéis, pero hay una parte tan emocional allí que al final eliges al que te da una sonrisa, al que te dice lo siento, al que te abraza al salir o simplemente al que cuando te tiene que contar algo,
por ejemplo, en la ecografía de la semana 20, que es esa tan importante, yo también agradecí mucho que a medida que fuera viendo me fuera hablando, que no se quedara callado. Porque es una claro, agonía, sí, es ¿no? una agonía y después de 2 abortos tú ya no vives un embarazo normal. No. Tú vives un embarazo, aunque te digan que está todo bien, tú ya has perdido la inocencia en eso de tener hijos. Incluso el tercer embarazo, cuando ves las 2 rayitas y la primera ecografía por fin había latido, yo iba a cada ecografía temblando, porque nunca sabes cuándo vas a recibir el crack. Tú estás traumatizada al final. Total. Y tener a alguien que te dijera, y cualquier cosa me escribes, y cualquier cosa me dices, fue No tenía la vida. precio. No. ¿Cómo le afectó esto a tu pareja? El tema de la infertilidad, ¿crees que tuvo un papel? ¿Cómo le afectó? Pues es una pregunta que no todo el mundo hace y creo que es más importante de lo que parece, porque en nuestro caso además tiene más INRI porque él sí tenía 2 hijas de una pareja anterior. Por tanto, también a mí este proceso también me afectaba porque yo tenía un bebé pequeño y una niña muy pequeña en casa que sí estaba cuidando porque vivían con nosotras, o sea, con nosotros. Y claro, hay una parte muy injusta, que es que la mayoría de gente le dice, pero tú ya eres padre. Para ti es un tercero que estás perdiendo. Y él te decía, pero para mí es mi hijo igual. Y es el primero contigo. Y para mí es una experiencia igual que vuelvo a vivir desde cero. Pero había mucha más invalidación de sus sentimientos. Igual también, incluso yo pequé y me arrepiento muchísimo de decirle, pero la que la llevaba dentro era yo, la que he pasado por el quirófano para perder era yo, cuando es absolutamente injusto, porque el otro está al otro lado en todo lo que puede. Entonces ahí hay un punto donde su duelo está muy invalidado y además tampoco sabe muy bien cómo acompañarte, porque te dice, yo sé que estoy sintiendo unas cosas, pero también entiendo que no soy quien lleva a la criatura dentro. Y para mí también es verdad, y mi pareja aquí fue muy honesto, y me dijo, para mí la paternidad no es igual de importante que para ti la maternidad. Por tanto, ayúdame a escucharte, a entenderte y a poder estar a tu lado. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer? Y en ese proceso tan generoso que tuvo él, a mí se me olvidó decirle, ¿y yo cómo te puedo acompañar a ti? Porque tú también has perdido un hijo, un embarazo, que ya sé que no era un hijo porque no había bebé, pero sí era un proyecto de... Y ahí hubo un clic grande en por qué no les vemos a ellos también. Y qué tipo de duelo pueden y les dejamos hacer a ellos y qué tipo de importancia le damos a su papel como padres, que no siempre será igual que las madres, ok, porque es verdad que a nivel simbólico, identitario, pues no todo, habrá padres que sí, pero quizá no todos le dan este papel, pero sí tiene un papel. Y obviamente tiene que estar reconocido y están en todo su derecho y a veces se nos olvida. Ponemos el foco en cómo está ella, incluso después del parto, ¿no? Cómo se encuentra ella, y a veces nos olvidamos un poco y ahí fue un momento muy de clic para mí. Así que darle una visibilidad aquí es como de alguna forma quizá un granito de arena para compensar. Sí, ¿no? Yo siempre lo pienso, no nos olvidemos del acompañante, Es un de la papel muy pareja. complicado, muy complicado. Ahora se me ha ocurrido preguntarte, por tu naturaleza de periodista, cuando cuando tuviste esta dificultad, ¿no? Un primer aborto, un segundo, aparte de preguntarle al médico o a la doctora, ¿qué fuentes de información buscabas? ¿Empezaste a buscar en Google, clínicas, Obviamente. redes sociales? Obsesión fue. Obviamente. De hecho, durante ese periodo creo que me puedes preguntar lo que sea que se haya publicado. Y sí, claro, Internet. O sea, lo primero que haces es meterte en chats, escuchar a gente en YouTube, mirar de todo para ver si puedes encontrar, porque al final tú estás con una... Cuando tú tienes un rechazo, algo que no, una frustración por algo que no puedes conseguir, es como una acción que ha quedado bloqueada. Entonces tú necesitas vehicular esta acción por otro lado. Yo quería sentir que hacía algo mientras pasaban esos meses que me dijeron que esperara antes de volverlo a intentar. Y sobre todo porque yo no sabía si me enfrentaba a una infertilidad, porque todavía no me habían hecho pruebas. Me decían, no, si hasta 3 o 4 son normales, no hacemos pruebas. Y pensaba, ¿tengo que pasar por 3 de estos hasta que me justifiques hacer unas pruebas que calmen mi ansiedad? Porque al final a lo mejor es verdad, quedarán que no pasa nada. Entonces lo único que me quedaba era, yo necesito actuar, yo no quiero quedarme llorando. Yo necesito actuar y una forma era pues hablar con amigas que hubieran pasado por algo parecido. Por suerte tengo una amiga íntima que también pasó por 3 anembrionarios y luego tuvo una niña, o sea que bien. Y preguntarle qué te dijeron, qué has aprendido, buscar mucho en Internet. Ya sé que a veces no es lo más correcto, pero hay una parte muy impulsiva que necesita poner esa palabra para entender bien, ¿no?, qué me han dicho. Y si a ver si he entendido bien, porque en ese momento que estás tan afectado, tampoco sabes si has entendido muy bien lo que te han explicado. Entonces, acabar de contrastar y ver qué opciones más puede haber, pues es una manera de calmar la ansiedad
o cambiar el nervio que tienes dentro y vehicular esa necesidad de acción que al final te están impidiendo. Te dicen, espérate 2 meses. ¿Y ahí qué hago con mis emociones estos 2 meses? Totalmente. Pues esta era una forma. Y al menos tú tienes la suerte de que tienes esta, ¿no?, formación de periodista, que entiendo que sabes más o menos discernir la veracidad de la información, porque en este mundillo, bueno, en todos, hay muchísima información y mucha desinformación también. Claro. Las mujeres están desesperadas con la infertilidad y a veces yo me pongo las manos en la cabeza porque veo alguna información publicada en algunos perfiles, ¿no? Porque la infertilidad al final es un mundo que también mueve un dinero, ¿no?, en las clínicas, y al final mucha gente ha visto esta oportunidad y gente que no está preparada o no está cualificada divulga sobre este tema y cuesta a veces para la paciente, entiendo, Claro. discernir lo que es serio y lo que no, ¿no? Claro, si el punto de dolor está muy claro, que en este caso hay un punto de dolor clarísimo, es quiero y no puedo, va a haber, hay mucha carga comercial y muchas ganas de, incluso a veces seguramente con buena intención, muchas ganas de decirte, oye, lo que a mí me ha funcionado igual te puede funcionar. Pero claro, en temas clínicos o médicos esto es delicado. O sea, en otros ámbitos sí, claro que sí, lo que tú me cuentes me va a venir bien, aunque solo sea porque la información me calma, pero aquí es verdad que se nos puede dar la vuelta. Por eso está bien que haya profesionales detrás y podcasts con clínicas detrás que te diga, lo digo porque lo he estudiado, no lo digo solo porque lo haya vivido y lo vea todos los días, sino porque, aparte de la estadística que puedo tener a nivel empírico, tengo no solo unos conocimientos, sino que estoy al día de todos los avances que se van haciendo y las publicaciones médicas que van saliendo. Y esto es importante. Las técnicas de reproducción asistida y la infertilidad ponen a prueba a las parejas. Y yo he visto finalizar parejas en consulta. ¿Qué elementos crees que son claves o que te funcionaron a ti, por ejemplo, para sobrellevar todos estos temas de la mejor manera posible como pareja? Claro, a nosotros quiero pensar que nos reforzó porque por esto precisamente teníamos muchas ganas de hablar, de contar, de explicar al otro cómo nos sentíamos. Pero es verdad que hay mucha gente que esto le rompe la pareja. Pero yo creo porque ante una dificultad no son equipo porque de alguna manera igual ya no lo eran antes. O cuando enfrentan la dificultad, cogen un rol muy individual. Por eso cuando uno se está frustrando porque quería ser madre y todos, o quiere ser madre y todo su sueño es ser madre, y en realidad está enfadada con la vida, porque no se lo está permitiendo y porque no está siendo un camino de rosas ni un paseo tranquilo, como seguramente para mucha gente que conocemos, en lugar de decir estoy enfadada con la vida y a ver cómo soluciono mi tema con la vida y con el destino, llámale como quieras, y con los obstáculos que me estoy encontrando, es mucho más fácil enfadarme con la persona que tengo al lado y creer que mis sentimientos son porque has dicho esto delante del ginecólogo, porque tú igual ya no quieres cuando yo sigo activa o porque son tus espermatozoides lo que fallan y no mis ovocitos. Totalmente. Es mucho más fácil eso, es el camino sencillo en lugar de hacer un proceso individual cada uno con lo que realmente queremos y unir estas fuerzas. Y después ya decidiremos lo que hacemos, pero desde una parte serena y desde un equipo que para algo estamos aquí juntos con eso. Entonces, no perder de vista este punto yo creo que es bastante importante. ¿Qué crees que hay en la infertilidad que mueve tantas emociones? ¿Es algo existencial? ¿Qué crees? Sí, claro, hay una parte, supongo que aquí son varios factores. Piensa que hay una parte, es que el otro día justamente lo reflexionábamos también con los amigos, que todo ser vivo lo que hace es nacer, crecer, reproducirse y morir. Y obviamente no todo el mundo quiere ser padre o madre, evidentemente, pero hay un instinto ahí natural que creo que es normal que esté en muchos de nosotros, de hay una fase que no me quiero saltar y hay una parte de todo esto que quiero vivir realmente. Como de trascender, ¿no? Claro, y no solo de dejar a alguien más en este mundo, sino de que intuyo que esta experiencia me va a remover mucho, me va a enseñar mucho y va a ser intensa para mí. Pero luego es verdad que hay una parte que ya entra el ego aquí en juego, que es todo lo que yo quiero conseguir a través de esta maternidad. Que a lo mejor es una validación social, a lo mejor es encontrarle sentido a una vida que no la tiene y por tanto voy a ponerle esta carga a mi hijo. Error. Total, porque ya empiezas la maternidad con una condicionalidad, cuando en principio ser padre o madre es un reto de incondicionalidad precisamente, ¿no? El reto es, yo voy a querer a mi hijo, sea alto, sea bajo, sea niño, sea niña, venga cuando tenga yo 39, 36, o simplemente, o sea abogado, o sea masajista, o sea jardinero, o sea lo que quiera. El reto es la felicidad por el hecho de dar, pero muchas veces se hace al revés. Y el tema es, yo quiero hijos para que me dé algo esto.
Y aquí es donde empieza toda la frustración, todos los condicionantes también, de que si viene niña lloro, si viene niño me frustro, y entonces voy a buscar un segundo a ver si así consigo la niña. Y todo este camino que, bueno, pues igual para alguna gente le sirve, pero muchas veces está cargadísimo de sufrimiento. Y es por eso. ¿Qué miedos crees que conlleva o que te trajo a ti la dificultad para quedarte embarazada? ¿Qué miedos? ¿Se te pasó por la cabeza, por ejemplo, la idea de, hostia, es que quizá nunca seré madre, quizá nunca lo conseguiré? Esto le pasa a muchas pacientes, siempre me lo dicen. Sí, total. De hecho, el miedo al principio, incluso y mira que aunque la ginecóloga me dijo, esto es muy habitual, en principio solo por eso no podemos afirmar que tengas ningún problema de fertilidad, lo primero que te viene a la cabeza es el drama. Es decir, ¿y si ahora empieza un camino de 10 años de lo que sea, ¿no? Inyecciones, pruebas, ahora probamos de que si de in vitro, que si lo que sea, que funciona, que no funciona? Lo primero que tienes o lo primero que yo temí fue el camino largo y sobre todo, el mayor miedo obviamente es que ese camino al final acabe en pues no va a poder ser. Este es un miedo total, pero incluso por lo que decíamos. Porque yo basaba esa maternidad pero yo quiero ser madre, porque yo quiero que esto me dé una identidad. Yo quiero vivir esta experiencia por lo que yo me quiero llevar, en lugar de hacerlo al revés, ¿no? Y además, en este caso que yo también estaba siendo madre de niñas de otra mamá biológica, obviamente. Entonces yo vivía esa contradicción entre estoy experimentando la parte no tan agradecida, que es la logística, pero no tengo la agradecida, que es la que después yo sea su madre, que en realidad lo eres, obviamente, porque a todos los niveles, menos el biológico, a todos los niveles es lo mismo que quien adopta o quien utiliza óvulos de una donante o lo que sea, ¿no? O espermatozoides de un donante. Al final, la identidad te la creas tú. Pero en mi caso, como estaba todavía en un proceso muy de enfado con todo esto, ¿no? De por qué la vida... Yo sentía, es como si me estuviera castigando, pero no entiendo por qué. O sea, no entiendo qué he hecho para que a otras les salga tan fácil y me digan, no, pues a la primera, ¿eh? Y yo pensar, madre mía, si supieras... Y al final no saber si todo esto va a valer la pena o no, porque estás muy enganchada en esto, ¿no? En tu ego, en lo que quieres definirte a través de esto. Y al final cuando consigues decir, oye, mira, en mi vida tiene que tener sentido, suceda o no suceda, mi pareja tiene que ser elegida, suceda o no suceda. O sea, no estoy con alguien para tener hijos, sino que estoy con alguien para estar bien, y si tenemos hijos, qué bien, y si no los tenemos, 100% también. Y si tenemos que tener a tus hijas y yo tengo que hacer este papel, pues mi reto es encontrar mi placer en este papel. Y ahí el trabajo es conmigo. Ni con ellas, ni contigo, ni con la vida. Es un trabajo propio que es el que siempre nos cuesta tanto, ¿no? Totalmente. Es lo más difícil. El sacar las culpas y los buenos y los malos y empezar a decir, vamos a hacerlo juntos y vamos a intentar sacar lo mejor de todo esto. Que es fácil de decir y no es tan fácil Exacto. de hacer, pero hay un trabajo de mentalidad y que hay que hacer sin duda. ¿Te costó disfrutar del embarazo, del parto, del posparto? Porque venías como con el susto. Sí. ¿O hacías un ejercicio constante de, venga, va, está yendo bien, voy a disfrutar? No, pero igualmente. Tú tienes ahí todos los miedos porque, claro, en el caso de un aborto, sobre todo, bueno, supongo que a todo el mundo le debe pasar, es que es de golpe. O sea, tú en principio, yo no tenía pérdidas. Yo llegué, de hecho, el segundo embarazo lo hice en la semana 8 porque ya tenía el miedo de no me lo hagas en la semana 6 ni en la semana 7. Querías estar segura que ese se veía Claro, bien. Déjame que me pase. De hecho, el tercero, que fue el que fue bien, y por primera vez tenía náuseas que en los otros no, y me dijeron que en principio era buena señal, me hice la primera eco a la semana 10. Y porque me dijeron, tengo que hacerte aquí la prueba, no te puedo dejar alargar más, porque yo le dije, ¿y si no hacemos la primera eco y nos esperamos a ver si la tripa crece o no? O sea, el nivel de trauma era, no quiero subirme a esa camilla en una primera eco, porque es en la que he suspendido siempre. Pero además he suspendido sin ningún tipo de manera de saberlo previamente, porque ni había manchado, ni me encontraba mal, pero tampoco no notaba nada distinto, yo tampoco tenía demasiados síntomas. Entonces era, ¿cómo puedo adelantarme a esto emocionalmente? ¿Cómo puedo prepararme? La respuesta era, no puedes. Vas allí y a ver qué sale. Entonces, claro, cuando tienes este precedente, tu mente crea una narrativa. Es decir, esto puede pasar, de hecho es lo que más veces te ha pasado. Por tanto, como la mente tiende a repetir lo que una más veces... ¿no? Claro. Por tanto, lo que pasará es que irás a una eco y te darán una mala noticia. Eso es lo que mi mente había experimentado más veces, por tanto, lo que da por supuesto que pasará. Entonces yo antes de cada ecografía, aunque me dijeran está bien, aunque hubiéramos pasado la de la semana 20, da igual. Era como ya, pero en cualquier momento he escuchado el caso de Pepita, de Menganita, donde al bebé se le paró el corazón a la semana 33, 39, 41. Por tanto, hasta que no lo tuviera fuera, yo no estaba tranquila.
Y es un embarazo con mucha preocupación, con mucha ansiedad por parte de todos, la familia incluida. Otro tema que me gustaría hablar contigo y que lo pensaba el otro día es el tema de la donación de óvulos y esperma. Es decir, el hecho de aceptar, ¿no? Hay personas que tienen que llegar a aceptar que no podrán ser madres o padres biológicos, genéticos, con sus propios gametos y tendrán que recurrir a semen o óvulos donados, ¿no? Y esto, pues, al final tiene una connotación como muy trascendental para algunas personas. ¿Por qué crees que es tan difícil tomar esta decisión? No sé si conoces a gente a tu alrededor que haya tenido que tomar una decisión así, pero ¿por qué crees que es tan difícil para el ser humano aceptar el no tener hijos biológicos? Claro, igual por esa identidad de la que hablábamos que tú buscas, ¿no? El hecho de que sea mío y que lo he hecho yo y que todo sea a mi manera y de la manera que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Que tiene que ser, solo así seré feliz. Y al final es ese trabajo que tenemos que hacer de decir, no, tú eres madre igual, no me fastidies. Madre es la que está todo el día allí, la que cuando están enfermos vas allí, la que cuando hay que apuntarles a extraescolares estás allí, que cuando hay un examen que hay que hacer estás allí. Madre es la persona en la que ellas van a pensar que tienen como referencia de apego adulto. Y en el fondo, da igual. Que sea adoptado, que sea tuyo, que seas una segunda madre, porque a lo mejor viene una relación anterior y no hay contacto, da igual la forma. Pero es verdad que nos cuesta mucho, porque venimos a nivel social, y fíjate que muchas veces, y a nivel histórico iba a decir de que esto no fuera tan así, hay una parte, y yo me he dado cuenta, por lo menos en mi caso, que yo sola, si estuviera en una cueva, no me sería tan y tan difícil, porque honestamente lo que yo siento, por ejemplo, por las hijas de mi marido, si me pongo la mano en el corazón es esto. Lo que pasa es que hay tantas interferencias sociales que te preguntan, pero ¿son tuyas o no son tuyas? Pero ¿a quién quieres más? ¿Al tuyo o a las otras? Pero notas diferencias, pero tal. Entonces llega un momento que me haces cuestionar cosas y yo también para dar explicaciones te creas una máscara social que muchas veces dices, pero si yo me pongo la mano en el corazón, en el día a día, abrazo a una y abrazo a la otra y le compramos unos patines a uno y le compramos unos patines a otras y estoy pensando en la piscina de mi hijo, pero también en el patinaje de la otra. Entonces, muchas veces, de manera natural, nuestro cuerpo, nuestra alma, si nos ponemos un poquito más trascendentales, sabe hacerlo. Lo que le sale natural es querer, es amar. Y amar con muchos menos condicionantes de los que después nuestra cabeza le pone para intentar encajar, para intentar dar explicaciones cuando nos las pregunten o para intentar justificar algo que nos sale, pero no sabemos por qué nos sale. Y este desconcierto nos deja un poquito descolocados y necesitamos una explicación. Cuando en realidad da igual que el óvulo sea tuyo o no, o da igual que el espermatozoide sea tu marido o no, cuando lo tengas en los brazos, verás cómo le quieres. Si no le pones la cabeza interfiriendo, verás lo que te sale con ese niño, y más cuando lo vayas criando. Incluso yo, esto no me lo has preguntado, pero igual puede servir a mucha gente. A mí me costó un poquito generar vínculo con mi hijo una vez yo lo había tenido. Porque tú vas con esa protección durante todo el embarazo de no voy a vincularme mucho por si vuelve a pasar, y cuando lo tienes, yo había veces que lo miraba y pensaba, sí, es mi hijo, porque obviamente lo sé, pero también podría ser un niño que me han dejado durante un rato para que lo cuide y después se lo tengo que devolver a su madre, ¿sabes? Tú todavía no había aterrizado y es porque te pones tantas capas de protección que luego no se quitan en un minuto. Yo necesité un tiempo de decir, vale, sí, lo voy sintiendo, lo voy notando y lo voy dejando entrar en mi campo emocional sin tanta protección. Y tardé un tiempo y me sentía culpable porque pensaba, todas las mujeres miran, incluso mi madre me decía, yo cuando te miraba me quedaba embobada y lloraba de amor. Yo pensaba, a mí no me pasa. Está muy bien que visibilices esto porque muchas mujeres me lo dicen. Me dicen, me siento mal porque cuando nació el bebé no sentí este amor impresionante, ¿no? Fue como, bueno, sí, usted lo tengo que proteger, es mi hijo y poco a poco nos iremos conociendo. Y al final yo lo he pensado y digo, es que es verdad. Al final, al cabo de un año, lo quieres más porque hace más tiempo que lo conoces, ¿no? Esto a mucha gente le pasa con el segundo hijo, que tiene miedo a querer menos al segundo hijo, pero al final es porque lo conoce menos. Total. Cuando pasa el tiempo, ¿no? Y porque igual hay un miedo a que el segundo interfiera en el amor con el primero, ¿no? Que haya un punto de traición que el primer hijo note, ¿no? Que le he quitado a la mamá para darle amor a otro niño. Entonces ahí yo creo que hay mucha culpabilidad, hay una removida importante porque todo el mundo se tiene que colocar, obviamente. Entra un nuevo miembro en la familia y hay que colocar a todo el mundo. Y esto otra vez es un proceso que podemos hacer todos. Pero ya te digo, a mí al verlo sentí mucha alegría y las fotos estoy llorando, pero recuerdo las horas posteriores en la habitación de decir,
Bueno, venga, todos estos miedos, todas estas corazas que te has puesto para sobrellevar el embarazo, que tanto miedo te daba, ahora hay que irlas quitando poco a poco, porque hay que conectar quiero conectar con este niño. Y ha sido un proceso totalmente. Y requirió un tiempo y requirió también no le va a pasar nada, ahora ya está, lo peor ya ha pasado. O sea, hubo un trabajo mental que tuve que hacer inevitablemente. ¿Qué ha cambiado en ti por el hecho de ser madre? Ha cambiado en mí, yo creo que la gestión de la energía. A veces cuando yo pienso, antes decía, no tenía tiempo para nada, pero madre mía, tenías mucho más tiempo, mucha más energía de la que pensabas. Pero claro, ahora tienes como un segundo plano siempre algo allí, de lo que tienes que estar pensando, que quieres... Y no dar ejemplo, pero sí que, pues a veces, ¿no? Si tienes un encontronazo con tu pareja, sabes que después, pues habláis y ya está. Pero un hijo, todo el rato estás pensando que no le traumatices. Que los primeros años son tan importantes, que eres su figura de apego importante. Entonces, allí, sin irnos al lado, que también creo que ahora también nos estamos yendo hacia un lado también, yo creo, ciertamente patológico, con el tema de la maternidad, que no se puede hacer nada, que no se le puede decir nada. También estamos cayendo en... Supongo que venimos del extremo contrario, ¿no? Que nuestros abuelos los niños estaban por ahí y no se les hacía ningún caso. Y ahora nos hemos ido al extremo de hasta preguntarles todo. Máxima atención, sí, máxima contemplación, ¿no? Too much. Pero claro, tenemos tanta conciencia de lo importante que es la figura paterna y materna y el entorno cercano, todo. Cuando son pequeños, que antes no teníamos, que nos pasamos de estar tensos, ¿no? Y decir, tengo que hacerlo todo perfecto. Y bueno, pues relajarnos un poco y decir, no, pues obviamente con límites y hacerlo lo mejor que puedes y queriéndolo sobre todo, ahí crearás la figura. Y una de las cosas que he tenido que aprender es a gestionar mi tiempo precisamente para el rato que estoy con ellos, por las tardes y el fin de semana, poder estar en la mejor de las predisposiciones. Y eso también pasa por elegir muchas veces no estar con ellos. Es decir, el sábado por la mañana se van con mi madre y porque es un rato que necesito para mí y para cargar fuerzas. Y con mi pareja nos turnamos también, de tú vas al gimnasio y después voy yo, o ahora los vas a buscar tú y después voy yo. Porque también pasarte de querer estar todo el tiempo con ellos y todo el rato con mucha calidad, llega un momento que el día a día, donde el trabajo, estás trabajando para otros. Estás drenando mucha energía y quitando mucha energía porque la pones en otra persona. Cuando llegas a casa, en los niños, y llega un momento... que queda para ti, ¿no? Estás absolutamente descargada. Entonces, estás funcionando con migajas de energía que te queda y por eso a la mínima saltas, es que ya ni piensas con raciocinio y poder decir, yo también necesito cargar pilas. Y hay momentos que tiene que ser para que yo tome, no solo para que yo dé. Y poder encontrar ese equilibrio desde una manera lo más sana que hemos encontrado nosotros y que todavía estamos en ensayo y error, por supuesto, para mí ha sido un camino muy, muy importante. Bueno, me quedan un par de preguntas para hacerte. Estoy saboreando mucho tus respuestas porque la verdad es que creo que aportan muchísimo. Y la primera pregunta de estas dos últimas es ¿por qué crees que es necesario un podcast como este que hable sobre fertilidad y maternidad para todos los públicos un poco, ¿no? Porque yo creo que hay mucho desconocimiento, no solo de todo lo que pasa con la infertilidad, porque como has dicho, cada vez somos madres más tarde, necesitamos tomar la decisión con mucha conciencia y por tanto también nos tomamos nuestro tiempo para pensarlo, pero es que el camino es tan solitario. O sea, al final la que está en ese quirófano cuando le van a practicar un legrador es tú. Y la que está en la camilla cuando el ginecólogo te hace la primera eco, o todas las de después, tú y tu pareja, pero sois vosotros. Entonces, sentir que todo lo que tú vas a sentir, que todo lo que tú vas a experimentar, que todo lo que te va a pasar por la cabeza, los pensamientos más complejos, que dices, ¿cómo puedo estar pensando esto? Incluso ahora, que te vienen pensamientos muy extraños y pesadillas a veces, es normal. O sea, tienes una responsabilidad enorme y es normal que tu cabeza a veces se asuste, no sepa cómo hacerlo. Y tener este apoyo, sobre todo emocional, porque el clínico obviamente tenemos a todos los ginecólogos y a todos los médicos que nos lo dan, pero el emocional no siempre es tan fácil de encontrar, porque a veces te quieren, con todo el amor del mundo, te quieren entender, pero a veces te ayudan a dramatizar más de lo que tú estás sintiendo y te hacen un flaco favor. A veces la gente no sabe muy bien qué decirte e intentan sacarle leña al fuego para que no te sientas tan mal, entonces caemos en la invalidación y es casi peor. Entonces todo el mundo quiere ayudarte tanto, pero no sabe ni cómo hacerlo, desde los que no lo han vivido pero quieren estar a tu lado, hasta los que lo hemos vivido, que ahí sí que, ya te digo, para mí la terapia fue escuchar a una chica que lo había vivido. Me da igual, estoy hablando de la primera noche, donde me dieron la noticia, me daba igual el tema médico, me daba igual si iba a ser posible o no. En ese momento necesitaba consuelo.
Y me lo dio una chica que había pasado por lo mismo. Entonces, al final son estas funciones de siéntete acompañado. Cada vez son más y cada vez serán más las personas que recurren a técnicas de reproducción asistida o gente que pasa por abortos espontáneos y que tiene que volverlo a probar. Pero ahí hay un duelo, hay unas esperanzas que se han roto, hay una narrativa que se te ha interrumpido en tu cabeza, hay una pareja que tampoco sabe muy bien cómo acompañarte o a lo mejor tú no sabes muy bien cómo acompañar a la pareja y estos recursos son fundamentales porque son el abrazo que no estamos sabiendo encontrar quizá en otra persona de nuestro entorno. Exacto, yo quería como una cosa intermedia, ¿no? Porque sí que existe mucha información muy científica y clínica y luego una cosa que funciona muy bien y que las pacientes agradecen son los grupos de apoyo y los grupos de WhatsApp. Hay pacientes que me vienen y me dicen, doctor, me aconsejaron venir contigo en un grupo de WhatsApp que somos 500 mujeres. Y digo, wow, ¿no? Entonces, están súper bien estos grupos, pero a veces también, algunas me dicen, es que acabo muy agobiada de tantos testimonios, pienso que quizá me tendrían que hacer esta prueba que a esta chica le han hecho, a mí no me la han hecho, ¿no? Y entonces, encontrar un foro como este, en el que aunamos pues la parte más emocional con la parte científica, creo que era como necesario. Y no hay muchos podcasts sobre esto, ¿no? Entonces, yo creo que por eso sí, claro, no porque funciona. estos foros al final también te pueden preocupar más de lo que tu médico te diría, no, pero no es tu caso, ¿no? A mí me pasó esto, que me metía en internet y claro, la gente te dice, no, porque un embrionario significa que te pasa no sé qué y no sé qué, porque a no sé quién le pasó. Y luego vas al ginecólogo y te dice, no, esto es común, es normal, no tiene por qué implicar nada, te haremos las pruebas y verás cómo no saldrá nada. Yo las necesitaba a nivel mental, aunque fuera un placebo, pero yo necesitaba hacerlas. Se corroboró que no había nada, lo volvimos a intentar y funcionó bien, sin nada, pero yo necesitaba este punto medio, como tú dices, ¿no? Entre gente que sintiera lo que yo he sentido, porque yo no sé si el ginecólogo ha pasado por esto y por tanto está muy bien sus estudios, pero lo primero que necesito es consuelo emocional, no proceso absolutamente nada más, pero un exceso, ¿no? de gente que te diga, mira, a mí me ha pasado y bla, 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 podemos caer en, ya, pero quizá lo mío no es tan grave como lo tuyo y un profesional me tiene que decir si yo necesito esto o no. Y si realmente tengo un problema o no y cuál es la guía. Porque obviamente el médico sabrá mucho más que tú, ¿no? Obviamente, para algo se dedica a lo que se dedica. Así que el punto medio que es tan difícil encontrar, que haya espacios, obviamente es una maravilla, sí. Última pregunta. Elba, si pudieras volver atrás, ¿qué consejo le darías a la Elba cuando era niña sobre maternidad, fertilidad, estos temas, ¿no? ¿Hay algo que le dirías? Sí. Yo creo que le diría, lo conseguirás cuando dejes de verlo como algo tan hiper mega trascendental. Y esto incluyó no solo el hecho de ser madre, porque, y sé que es difícil, porque te diría, te ayuda a relajarte un poco más, pero es dificilísimo cuando estás lidiando con temas mucho más complicados, infertilidades mucho más complicadas. Pero me refiero que también me lo aplico incluso como madre, en el sentido de que no necesitas hacerlo todo para ser una buena madre. No pasa nada porque haya días que vayan abuelos, canguros, tíos a buscarle al colegio. No necesitas levantarte cada noche todas las veces tú para ser mejor madre, ni cambiarle todos los pañales tú para ser mejor madre. O sea, lo importante es que estés, que te sienta cerca, que te sienta como referencia, que como pareja estéis muy bien y le deis un buen apoyo y un buen referente aquí. Y todo sin caer en el egoísmo, porque es verdad que no vale con aquello de, no, yo lo hago como puedo, y ya está, y venga ahí, haz todas las marranadas que quieras, que venga, ahí tienes la excusa. No, pero sí que es verdad que yo pecaba de lo contrario, ¿no? De intentar ser perfecta, intentar hacerlo todo, intentar... Y aquí para mí fue el error. Igual que cuando estaba con mi camino de maternidad, de no, pero quiero conseguirlo rápido, quiero conseguirlo de manera natural, quiero conseguirlo con un hombre para quien también sea la primera experiencia. Y al final lo importante es el camino, cómo lo vayas a vivir, porque es lo que más vas a recordar. Y que la experiencia de ese embarazo y que no solo sea el objetivo en sí de quiero tener un hijo, sino de quiero vivir la experiencia de la maternidad desde el momento en que me planteo si quiero tenerlo o no, que aquí ya estás con lo primero, qué consecuencias va a tener, cuántos quiero tener, que tú antes decías, se está postergando también la maternidad porque la gente se para a pensarlo. Nuestras abuelas no se paraban a pensarlo. Se casaban y lo siguiente era tener hijos, punto, no había decisión real. Ahora tenemos una decisión real. Porque esto traerá unas consecuencias que quizá para nuestras abuelas no las tenía, que es quizá dejar a un segundo plano tu carrera, quizá a nivel financiero tomar ciertas decisiones. Yo me tuve que cambiar de piso porque un tercer hijo no cabía. Pues una serie de cosas y una serie de renuncias que si quiero tener hijos habrá otras cosas que no podré hacer. Y quiero, lo que decíamos, ¿no? Que sea una decisión consciente. No quiero culparle de lo que no he podido conseguir por ser madre.
a nivel laboral o a nivel lo que sea, sino que quiero realmente que sea una elección y asumir yo esa elección. Y esto implicará pues, que a lo mejor yo no he podido tener un segundo hijo, que sería un cuarto en mi familia, no cabe, un cuarto. Pero un primero sí, que sería un tercero para nosotros, sí quería que estuviera. Entonces, desde el momento en que te empiezas a plantear todo esto, ya estás en un camino de maternidad, hasta después qué haces en el día a día con los conflictos, ni quiero pensar en la adolescencia que no he llegado todavía, pues todo ese camino que acabe valiendo la pena. No es tener un hijo a cualquier precio, es tener un hijo y realmente que la experiencia de tenerlo para mí sea satisfactoria y que me lleve a aprender más, a crear un lazo más fuerte con mi pareja, a entendernos mejor, a ver cómo vamos lidiando, ¿no?, con las cosas del día a día, para que todo en sí, tanto si hubiéramos tenido como si no, que todo en sí nos lleve a algún lado, ¿no? Y para mí esto era importante. Bueno, Elba, pues recogemos todas tus opiniones, tu experiencia como oro en paño. Para mí tiene muchísimo valor que estés aquí. De verdad, muchísimas gracias otra vez. A ti por invitarme. Creo que has ayudado y vas a ayudar a muchísimas personas que nos están viendo y nos están escuchando. Y de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Recuerda que puedes ver nuestro podcast Nadie dijo que sería fácil en diferentes plataformas como YouTube, Spotify y las diferentes redes de Eugene.